Hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido de nuevo a Historia de Miércoles. Gracias por sumarte a esta propuesta otra vez. ¿Qué tal? Muchas gracias nuevamente por la invitación y bueno, vamos a estar hablando un poquito de historia argentina hoy, así que vamos a meternos en temas que son históricos, pero que nos traen mucho a la actualidad, ¿no? Como el neoliberalismo. Así que, Y es importante que revisitemos ¿Mm? nuestra propia historia para poder entender algunos conceptos que se barajan a diario en diferentes medios de comunicación y que quizás o no sabemos bien a qué refieren o no podemos enmarcarlos históricamente, y me parece que en este sentido tu intervención va a ser fundamental. Así que te doy la palabra para que nos cuentes un poco del neoliberalismo en Argentina. Sí, bueno, a ver, muchas gracias y me gustaba encarar un poco la charla de hoy desde un ángulo quizás o de una perspectiva distinta. Obviamente vamos a estar hablando y definiendo varias cosas, pero creo que hay un factor que es importante, sobre todo en los días que corren, que tienen que ver un poco con las resistencias, ¿no? No solamente entender lo que está pasando, sino también cómo puede reaccionar la sociedad. Y bueno, obviamente cada experiencia histórica es distinta, ¿no? Pero nosotros tenemos un pasado reciente bastante movidito en ese sentido. Cuando me hiciste la invitación y veía algunos de tus videos anteriores, me habías mostrado uno con Altamira, ¿no? Donde se habla mucho del movimiento piquetero y las resistencias. Y bueno, me gustaría encararlo ahí y bueno, tratar de brindar una perspectiva que nos ayude a activar un poquito, ¿no? En un momento tan oscuro en muchos sentidos, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Cada uno tiene su mirada, pero creo que es importante tomar los ejemplos y las huellas de la historia justamente para poder accionar y mover, agitar un poquito el avispero, ¿no? Entonces, en ese sentido, investigando y buscando algún disparador, algún material que, que sirva para la charla, me encontré con una movilización, con un paro, del cual se están cumpliendo unos 30 años, ¿sí? Que se desarrolló principalmente en la provincia de Buenos Aires, La Pampa, lo que es el sector de la Pampa húmeda, la Pampa productiva, que fue el paro nacional agrario en agosto de 1994, que es una de las primeras expresiones de movilización a gran escala en contra de las políticas neoliberales eh, que se estaban desarrollando en ese momento en el gobierno de Menem. Luego, más adelante, vienen los casos de los movimientos piqueteros, ¿no? Como fue Cultralcó, como fue Plaza Winkle, como también se dieron en Salta, ¿no? Que bueno, quizás son casos más conocidos y que tienen que ver también con otro extracto social que luego va a tomar protagonismo en el 2001. Entonces, a veces también la historia se cuenta de atrás para adelante, ¿no? Entonces, vemos que quizás el movimiento piquetero fue fundamental en el 2001 y cuando empezamos a arrastrar para atrás, sí, nos vamos a encontrar con esas experiencias. Pero el caso de este paro nacional agrario en el 94, cuando todavía no había sucedido los primeros piquetes, me parecía que estaba bueno traerlo, ¿no? Porque nos habla de una extracción de, si se quiere, clase media dentro del campo, ¿no? De todo ese gran espectro variado, muy variado que es el sector agrícola en la Argentina, donde tenemos grandes conglomerados monopólicos internacionales, pero también tenemos pequeños chacreros, pequeños productores, ¿no? Y justamente esos son los sectores que se movilizan en contra de las políticas de Menem, ¿no? Y fundamentalmente en contra de qué políticas se están manifestando. Tenemos dos aspectos
generales muy grandes que tienen que ver con una caída de precio internacional, que muchas veces eso no se puede manejar, digamos, desde Argentina, porque si caen los precios en el mundo, lamentablemente caen y se pierde. Y por el otro lado, el aumento de los costos, que ahí sí es donde el gobierno tenía gran parte de responsabilidad, ¿no? Pero lo que está por detrás de esas dos grandes causas es un gran abandono del Estado, ¿no? Un gran abandono de políticas públicas, que, que era justamente parte del programa neoliberal del menemismo, ¿no? Y ahí podemos enganchar un poco con esta definición, ¿sí? de neoliberalismo y tratar de entender qué era el neoliberalismo en sí, ¿no? Cuando hablamos de neoliberalismo pensamos en no solamente un conjunto de políticas económicas, no es solo eso, sino que estamos hablando también de un momento histórico. ¿Sí? Estamos hablando de un periodo de la historia incluso de la humanidad, ¿sí? De finales del siglo XX, donde se dan ciertas circunstancias como son, en primer lugar, la caída del muro de Berlín, ¿sí? 1989, y un avance desenfrenado de Estados Unidos, ¿no? En todo el mundo. Y ese avance desenfrenado va a generar, digamos, las condiciones de que en aquellos estados que por miedo al avance de los partidos comunistas y socialistas se estaban aplicando políticas de estados de bienestar, lo que se llama capitalismo, digamos, social o con apoyo del Estado hacia la producción o hacia sectores vulnerables, digamos, eso deja de ser necesario, por así decirlo, ¿no? Deja de tener utilidad en un contexto donde la amenaza comunista no existe más, ¿no? Entonces, ese panorama que se le abre a Estados Unidos a nivel mundial genera una corriente, o reaviva, mejor dicho, una corriente que es la neoliberal, ¿no? Que es lisa y llanamente el capitalismo desenfrenado, ¿sí? Un capitalismo en donde el Estado se corre a un lado y básicamente vale todo, ¿no? Son, es muy interesante todo lo que estás diciendo, pero hay dos cosas que son fundamentales, me parece, para entender este análisis. Una que tiene que ver que no es un fenómeno el neoliberalismo que nace, surge y tiene desarrollo en nuestro país, sino que es a nivel global. Para aquellos que gusten de las series, se puede ver súper claro en The Crown cuando llega Margaret Thatcher al poder en Inglaterra. Y además, esto otro que marcas, que toma una teoría que es bastante vieja, si se me permite el término, porque es decimonónica, que es la teoría de Adam Smith, que después van a desarrollar también David Ricardo y bueno, otros economistas, que es la corriente liberal. Estos dos puntos me parece que son claves para después entender el derrotero que tiene el neoliberalismo en el mundo en general, en América Latina y en nuestro país en particular. Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, yo lo que creo que quizás a veces hay que matizar un poco en esto bueno, lo marca mucho el presidente hoy en día, ¿no? De Argentina, Milei, de, bueno, considerarse un heredero de Adam Smith y tal. Eh, Smith estaba escribiendo en contra de las monarquías, ¿no? O sea, no estaba escribiendo en contra del estado de bienestar, el estado keynesiano, digamos, de hoy en día. Ese es como un primer error que tiene el propio Milei, ¿no? Eh, entonces, vemos mismo en algunos textos de Adam Smith que él está preocupado, digamos, por la condición de los trabajadores, ¿no? Dice, si esto sigue así, va a terminar mal, ¿no? Que es algo que a Milei no le importa, ¿no? O sea, si terminan mal, termina mal. Eh, entonces, para no llevarlo tanto al tema Milei, digamos que es una expresión, digamos, de lo que estamos tratando o estudiando. O sea, no se trata de encontrar un culpable ni nada, pero bueno, de entender, digamos, de dónde viene cada cuestión, ¿no? Eh, entonces,
Sí, es verdad que ese pensamiento liberal, ¿sí? Que desarrolla Adam Smith, Ricardo, como bien decías, más adelante va a ir creciendo y va a encontrar, digamos, en otros exponentes más centrados al siglo XX, donde sí están, digamos, combatiendo al Estado keynesiano, lisa y llanamente, el Estado que es, digamos, empieza a aparecer después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado keynesiano, por así decirlo. Un Estado presente, un Estado que elabora políticas públicas, que tiene que ver con la idea del Plan Marshall, que era la reconstrucción de Europa, o sea, con fondos públicos, reconstruir Europa, ¿no? Fondos de Estados Unidos, la reconstrucción de las ciudades. Era una inyección de dinero que ponía a trabajar a la gente, digamos, y que le permitía un sustento cuando el sector privado no tenía la potencialidad de hacerlo, ¿no? Entonces, en ese contexto, Milton Friedman y otros escritores y pensadores de la escuela neoliberal, bueno, ellos salen a criticar eso y, digamos, plantean que tiene que ser el sector privado el que lleve adelante ese proceso, un poco fuera de contexto, digamos, ¿no? Porque era un sector privado que no tenía la potencialidad de hacerlo. Y bueno, como vos bien decías, más adelante empieza un proceso de choque directo, por lo menos de Estados Unidos, con Ronald Reagan, hacia la Unión Soviética, y ahí aparecen también figuras en Europa, como es el caso de Margaret Thatcher, de empezar a romper y chocar con el movimiento obrero organizado, que es como la gran primera barrera que tiene el capitalismo internacional, digamos, para desarrollar, digamos, plenamente sus intenciones, digamos, ¿no? Eh, en esa lucha, en ese combate, bueno, obviamente Margaret Thatcher termina venciendo, ¿no? En su campo de batalla específico, que es Inglaterra. Y bueno, después con la caída ya del muro de Berlín, bueno, se abre, digamos, esa caja de Pandora, ¿no? Que, que bueno, hace de esas luchas mucho más frontales, ¿no? Y partidos o expresiones sindicales que quizás antes tenían el apoyo de la Unión Soviética, dejan de tenerlo y bueno, empieza a haber un retroceso muy, muy claro. En Argentina la expresión de eso fue Claro. la dictadura del 76, eh, choca directamente con el movimiento obrero organizado, lo destruye, lo hace desaparecer, lo fusila, lo mata, lo tira por aviones. Es muy crudo ese enfrentamiento, muy directo. Eh, y bueno, eso genera las condiciones para que luego, cuando cae efectivamente el muro de Berlín y este avance capitalista a nivel internacional, en Argentina penetra muy fácilmente, digamos. O sea, es uno de los primeros países que adopta este modelo. eh, Puedo contar Bolivia, puedo contar México, que son también grandes exponentes de ese proceso, ¿no? Chile mismo, ¿no? Que tiene un proceso Sí. muy similar al de nuestro país y Ujú. algunos historiadores afirman que es el primer, entre comillas, laboratorio de el impacto de estas medidas en América del Sur. Sí, incluso te quiero marcar algo que me parece que es muy interesante a nivel de análisis, que tiene que ver que una gran paradoja, digamos, una gran paradoja si uno lo mira, digamos, a simple vista, que las políticas neoliberales, si uno se fija en Bolivia, si uno se fija en Chile, si uno se fija en México o en Argentina, las terminan llevando a cabo partidos que supuestamente son partidos populares, ¿eh? Como el peronismo, ¿sí? O como el movimiento, se me va a ir ahora de la cabeza, eh, el MNR, ¿sí? El Movimiento Nacionalista Revolucionario de Bolivia, o el PRI en México, ¿no? Entonces, vemos ahí cómo estos partidos que a priori, digamos, o que, bueno, cuando uno va a votar, supuestamente tiene una intención más popular, ¿no? La historia del peronismo misma, después de tantos años de proscripción, vuelve a las urnas, ¿no? Bueno, primero pierde con Alfonsín, pero luego gana con Menem.
vuelve a las urnas y vuelve con un Menem prometiendo revolución productiva, ¿no? Entonces, cuando luego llega al poder, la cosa cambia mucho. Y si bien a priori parece una contradicción, parece algo que nos sorprende, que nos descoloca un poco, también esa es la explicación de por qué esos programas se pudieron aplicar tan fuertemente en estos países. Y tienen que ver con que estos partidos, en general, en la gran mayoría de los casos, tienen un cierto manejo, por ejemplo, del movimiento sindical, tienen un cierto manejo de el aparato militar, tienen un cierto manejo de las, ¿cómo es que se dice? Corporaciones empresarias, de las corporaciones pymes. Son partidos de poder, ¿no? Entonces quizás cuando asume Alfonsín, por poner un ejemplo, la administración de Alfonsín, cada cambio que quiere hacer Alfonsín es criticado y es boicoteado por cada uno de los sectores de la sociedad. Es boicoteado por el ejército, ¿sí? Cuando hace las leyes, digamos, cuando empieza a hacer los juicios a las juntas, el ejército lo boicotea, ¿no? Es boicoteado por la CGT cuando intenta cambiar los estatutos sindicales, es boicoteado por las grandes empresas, también por los programas económicos. Entonces, tenemos a Alfonsín que es boicoteado, digamos, por todos lados, ¿no? Esto ni lo victimiza, o sea, no lo estoy poniendo desde ese lado, sino que es una explicación de por qué el gobierno de Alfonsín termina fracasando, evidentemente, ¿no? Con una hiperinflación y con una salida anticipada del gobierno. Entonces, cuando Menem asume el poder, tiene una situación de hegemonía mucho más fuerte de la que tenía Alfonsín, ¿no? Él rápidamente con los indultos deja contento a los militares y se los pone de su lado, deja contento a los ex guerrilleros y los pone de su lado también, deja contento a las corporaciones empresarias que, aquellas que estaban sobre todo ligadas al capital internacional, se ven muy beneficiadas. Y después, bueno, empieza todo el proceso de privatizaciones, de devaluación, que eso, bueno, obviamente a las empresas más concentradas las favorece enormemente, ¿no? Sí, es verdad que recién hacia el final de su mandato, al final, sí, es verdad que la CGT y la CTA, sobre todo como organización y como conglomerado sindical, empiezan a hacer una confrontación mucho más dura, porque hasta ese momento eran o sindicatos, por ejemplo, de municipales, ¿no? O movimientos piqueteros, mucho más inorgánicos, ¿no? No era la gente saliendo a hacerle un paro a Menem, por ejemplo, ¿no? El gremio docente que plantó Exacto. su carpa blanca en Plaza de Mayo, Ejemplo, ¿no? Como emblema de la resistencia al avance por ejemplo. también y a los cambios que se dieron en la educación de todo el país. Exacto. Vemos cómo esas expresiones estaban como mucho más sectorizadas en esos reclamos y no había una banca completa de la CGT saliendo a hacer un paro nacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso nos habla un poco también de que hay una base que está descontenta y que apela a su sindicato específico, en ese caso los docentes, ¿no? Y ahí sí el sindicato sale a bancar a su base, ¿no? Pero no vemos a la cúpula saliendo a bancar a la base, ¿no? Sí, es verdad que al final del gobierno de Menem, sobre todo con Moyano a la cabeza, ¿no? Empieza a haber hay una cierta crítica al gobierno. Ahora bien, si vamos a lo que fue el gobierno de Menem, en sí específicamente, vamos a ver que hay dos grandes políticas que lleva adelante Menem por medio de su ministro de Economía, que era Domingo Cavallo, que se transforma en una figura, digamos, central de la política argentina, que son el plan de convertibilidad, ¿sí? Y las privatizaciones, ¿sí? Esas son como las dos grandes eh, patas de su programa económico. Y estos dos grandes ejes tienen que ver con agrandar, digamos, la base monetaria, digamos, del país, de la reserva del Banco Central. En un primer momento, este cambio de moneda, ¿no? La convertibilidad,
justamente buscaba, se le quitaban 4 ceros a la moneda, ¿sí? Al peso argentino, y se establecía un 1 a 1, ¿sí? Con la moneda dólar, ¿sí? Es decir, esto para algunos que en el momento de las elecciones de Milei, me acuerdo, se fantaseaba mucho con, o que no sé si era por ignorancia o era un truco electoralista, se decía, si yo estoy cobrando 20.000 pesos, voy a cobrar 20.000 dólares, ¿no? Ujú. Bueno, eso no fue lo que pasó en el gobierno de Menem, sino que si vos cobras 20.000 pesos, ibas a cobrar 2 dólares, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, eh, ese plan de convertibilidad llevó a la moneda a una paridad con el dólar, que eso, digamos, es una política monetaria fiscal que la podría llegar a tomar cualquier gobierno. El problema es eso después cómo lo financiás, Claro. ¿no? ¿Cómo haces para financiar eso? La idea que tiene Caballo en un primer momento es las privatizaciones, que consiste en salir a vender el patrimonio del Estado, ¿sí? Y con eso generar una gran caja, una gran recaudación. Bueno, muchos historiadores y economistas te van a decir, sí, bueno, el plan de Caballo funcionó los primeros 3 4 años, ¿no? Después de eso se vino abajo, porque claro, cuando se terminó la recaudación de esa gran venta nacional, había que seguir financiando ese 1 a 1. ¿Y cómo se financió? Por medio de créditos, ¿no? Externos, endeudamiento, ¿no? Internacional, y ahí es donde empieza a ingresar el Fondo Monetario, ¿no? Que el Fondo Monetario es como un prestamista de última instancia, es el que viene y te paga las deudas que vos tenés con los demás, pero para someterte a vos y dejarte a vos endeudado con el fondo, ¿no? Y ahí sí es cuando el fondo empieza a imponer políticas económicas, ¿no? O sea, ya la relación con el fondo no es meramente económica, no es eh, yo te doy dinero y ahora vos me debes y me pagás intereses, sino que además es política, ¿sí? La acción del Fondo Monetario además te impone políticas. Entonces, bueno, ahí es cuando se empieza a complicar la cosa, ¿no? Y en el medio del gobierno de Menem hay una serie de crisis, una que tiene que ver en el mundo asiático, digamos, crisis que tienen que ver con China, que tienen que ver con Japón, ¿no? Un profundo movimiento de reformulación, digamos, económica de esos mercados, ¿no? Y la más importante, la que le termina pegando de lleno, es la crisis del tequila en el Claro. 95, en México, eh, que después tiene una contrapartida en Brasil, que esa es la que le termina, esa, o sea, el efecto caipirinha, se decía, es el que le termina chocando de frente al gobierno de Menem, y bueno, ahí empieza la debacle, ¿no? Bueno, Pablo, esto tiene muchísima tela más para contar, por supuesto. Queremos seguir charlando con vos, así que ya dejamos abierta la invitación para cuando tengas algún otro ratito te puedas volver a sumar para que podamos seguir debatiendo estos temas que, como bien decíamos al principio, son históricos pero tienen una relevancia actual impresionante. Así que por el momento, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Sí, como decías, nos ayudan a entender el presente, ¿no? A entender el presente, y me parecía que estaba bueno también pensarlo desde las resistencias para poder activar un poco y ver cómo encontrarle la vuelta a esto. Así que bueno, Angie, muchas gracias por la invitación. Bueno, los invito ahí a los seguidores a visitarme en mi sitio web, en Huellas de la Historia, así tanto bueno, en la web propiamente dicha, pero en las redes sociales, ¿no? Y en YouTube también estamos ahí haciendo fuerza. Bueno, muchas gracias y nos vemos pronto. Nos vemos pronto, nos vemos pronto. Adiós. Adiós.